como les digo, vamos a tratar el tema de Nicolás Maquiavelo. No mucha gente conoce el verdadero genio de Nicolás Maquiavelo, aunque ustedes oigan a muchos politicastros, porque no son más, son politicastros, solamente que llegan a los puestos, pero de Estado y de política, ¿no? Entonces ustedes los oyen. No, que según Nicolás Maquiavelo, pero eso no es más que para caerle bien a los auditorios, como generalmente, lamentablemente, les están hablando a personas con pocos conocimientos políticos. Dicen, el que no sabe nada, oye, mencionó a Maquiavelo, este tipo es un tremendo orador. No sabe de eso. Porque, por ejemplo, el libro cumbre de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, ellos, la mayoría, no todos, la mayoría no lo han leído, y si han intentado leerlo, no lo han interpretado, porque estoy seguro que muchos de ustedes han oído a alguna persona decir, por ejemplo, Ramón Encarnación es un maquiavélico, ese tipo, sus actuaciones son maquiavélicas, pero los que me comparan o lo comparan a usted con Nicolás Maquiavelo, lo están comparando con un hombre sumamente inteligente de la historia reciente, digamos, porque Nicolás Maquiavelo es del Renacimiento. Tanto es así que es contemporáneo a Leonardo da Vinci y a Guicciardini. Guicciardini fue uno de los literatos mejor posicionado y más respetado en Florencia en la época del Renacimiento. Conozcamos un poco más de Maquiavelo. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, Nicolás Maquiavelo, nació en Florencia, Italia, el día 3 de mayo de 1469 y murió en el 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma por un nieto suyo, en 1531. En vida, no vio la publicación de la más cumbre de sus obras. Nació en el pequeño pueblo de San Castiano in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y de orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1498 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia, y después fue exiliado y despachado a San Castiano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. Su vida podría ser dividida en 3 períodos. Cada uno de ellos representa en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana, bajo el mandato de Lorenzo de Medici. La caída de Girolamo Savonarola en Florencia ocurrió en 1498, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante su carrera como funcionario, ejerció importantes puestos en la Florencia que fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta 1512, cuando los Medici regresaron al poder, y Maquiavelo perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Este fue el período de actividad literaria de Maquiavelo, y también de su creciente influencia. Sin embargo, murió a semanas de la expulsión de los Medici, el 21 de junio de 1527, a los 58 años, sin haber recuperado su cargo. Época de juventud.
Aunque se tienen pocos registros de su juventud, la Florencia de aquellos días era tan bien conocida que es fácil imaginar el ambiente en el que el joven ciudadano se desenvolvía. Florencia era una ciudad con dos corrientes opuestas, una representada por el austero Girolamo Savonarola y la otra por Lorenzo de Medici, amante del esplendor. Aunque el poder de Savonarola sobre las fortunas florentinas era inmenso, no parece haber sido muy importante para Maquiavelo puesto que solo lo menciona en El Príncipe como un malogrado profeta desarmado. Por otra parte, la magnificencia del mandato de Lorenzo impresionó fuertemente a Maquiavelo, llegando incluso a dedicar El Príncipe al nieto de Lorenzo. Maquiavelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Era un escritor muy reconocido que influyó en el humanismo. Servicio civil. El segundo período de su vida se ubica en el período libre de Florencia, que va desde la expulsión de Girolamo Savonarola en 1498 cuando Maquiavelo tenía 29 años, y duró hasta el regreso de los Medici, familia que poseía el mayor poder económico en Florencia, en 1512. Después de servir 4 años en una oficina pública como secretario, fue nombrado canciller y secretario de la Segunda Cancillería. Tomó un rol importante en los asuntos de la República, habiendo quedado sus decretos, sus registros y sus despachos para guiarnos, así como sus propios escritos. Pese a que tuvo posiciones altas en el panorama público y político, él las evitaba ya que aceptaba cualquier tipo de trabajo a cambio de poco sueldo. Su primera misión fue en 1499, para Caterina Sforza, migrama de Forli en El Príncipe, de cuya conducta y suerte, Maquiavelo extrajo la moraleja. Es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. Será un concepto muy importante para Maquiavelo, y es señalado en muchas formas como de vital importancia para aquellos que quieran ostentar el poder. En 1500 fue enviado a Francia para convencer a Luis XII de la conveniencia de continuar la guerra contra Pisa. Será este el rey que, en su política con respecto a Italia, comete los 5 errores capitales del poder resumidos en El Príncipe. La vida pública de Maquiavelo estuvo enmarcada en sucesos surgidos por la ambición del Papa Alejandro VI y de su hijo, César Borgia, el duque Valentino. Ambos personajes ocupan un gran espacio en El Príncipe. Maquiavelo no vacila en citar las acciones del duque en beneficio de los usurpadores que quieren quedarse con los estados que conquistan. De hecho, Maquiavelo no encuentra mejores preceptos que enseñar los patrones de conducta de César Borgia. Por ello, para algunos críticos, César es el héroe de El Príncipe. Aún así, el duque es señalado en El Príncipe como el tipo de hombre que crece con la fortuna de otros y cae de la misma manera. Quien toma el rumbo que podría esperarse de cualquier hombre prudente, excepto el curso que lo salvará. Quien está preparado para todas las eventualidades, excepto para la que finalmente llega. Y quien, cuando sus habilidades le son insuficientes para solucionar un problema, exclama que no ha sido su culpa, sino la de una extraordinaria e imprevista fatalidad. César Borgia también era un gran humanista y contrató a Leonardo da Vinci para que le realizara varias pinturas. En diversas ocasiones, Maquiavelo coincidió con Leonardo, manteniendo con él largas conversaciones. A la muerte de Alejandro VI, en 1503, Maquiavelo fue enviado a observar la elección del sucesor, y ahí se da cuenta de las maniobras de César Borgia para forzar la elección de Giuliano delle Rovere, el Papa Julio II, que era uno de los cardenales que más temía al duque. Maquiavelo, al comentar esta elección, dice: que aquel que piense que los favores harán que los grandes personajes olviden ofensas pasadas se engaña a sí mismo. Y así, Julio II no descansó hasta ver a César en la ruina. Precisamente fue con Julio II con quien Maquiavelo cumplió su encargo en 1506, al mismo tiempo que el pontífice comenzaba su cruzada en contra de Bolonia. Una campaña que resultó ser solo una más de sus exitosas aventuras, gracias en gran parte a su carácter impetuoso. Con respecto al Papa Julio II, Maquiavelo nos presenta las semejanzas que existen entre la fortuna y las mujeres. Y concluye que el osado, y no el cauteloso, es el que conquistará a ambas. En 1507 lo destinaron a Alemania como diplomático para parlamentar con el emperador I sobre las medidas expansionistas que quería adoptar dicho emperador. Maximiliano, sorprendido por la inteligencia y elocuencia de Maquiavelo, fue convencido a no invadir territorios italianos y menos aún Florencia, que era la intención que tenía el emperador. Sobre los alemanes concretamente, Maquiavelo dijo: los alemanes son una grandísima fuerza militar, pero tienen y tendrán una política muy débil. El emperador Maximiliano fue uno de los hombres más interesantes de la época, y su carácter había sido moldeado por múltiples manos.
Pero Maquiavelo revela el secreto de las constantes fallas del emperador cuando lo describe como un hombre retraído, sin fuerza de carácter y sin los arrestos necesarios para llevar a cabo sus planes o insistir en el cumplimiento de sus deseos. Otros personajes fueron estudiados por Maquiavelo. Por ejemplo, retrató a Fernando II de Aragón como el hombre que conseguía grandes conquistas bajo el manto protector de la religión, pero que en realidad desconocía los principios de la piedad, la fe, la humanidad y la integridad. Sin embargo, para Maquiavelo, poco hubiese alcanzado Fernando de Aragón si alguna vez se hubiese dejado influir por dichos principios. Los demás años de Maquiavelo en el servicio público transcurrieron alrededor de los eventos surgidos a partir de la Liga de Cambrai, formada en 1508 entre las tres grandes potencias europeas y el Papa, con el objeto de destruir a la República veneciana. Después de la batalla de Anadello, Venecia perdió en un día todo lo ganado en 800 años. A raíz de esta batalla surgió un problema entre el Papa y Francia, que dejó a Florencia desprotegida y a merced del Papa, quien impulsó el regreso de los Medici el 1 de septiembre de 1512. La consecuente caída de la República provocó el despido de Maquiavelo del servicio público y el fin de su carrera como oficial.